Asunto que yo y la leche. Vale, no, eso es que la Ah. Bien, desde ahorita teníamos ya 31, o sea, espero que vengan los 31 de una vez. Bien, tenemos 25. Desde que terminen de entrar, les saco la foto a la pantalla, ¿ok? Y la pantalla de más cabe en 25, por lo tanto, no tengo que sacarle a 2 páginas. ¿Ok? Muy bien, ya ustedes ven, vamos a compartir la pantalla de nuevo y vamos a ir. Un momentito. Vamos a volver aquí para mirar la escala. Entonces, para llegar a centígrado, a Fahrenheit, fíjense bien que centígrado, la escala es de 0 a 100. Con esos 100 en Fahrenheit hay 180. Entonces, usted tiene que multiplicar, o sea, para llevar los centígrados, usted tiene que convertir un factor, multiplicar los centígrados por un factor que es esto entre esto. O sea, 180 entre 100. 180 entre 100 a los centígrados, pero tiene que sumarle estos 32 que están acá. ¿Ves? Entonces, los centígrados por 180 entre 100, que es la escala, ¿ves? Que son equivalentes, pero entre 100, más 32, que es cuando centígrado es 0, Fahrenheit 32, y entonces eso me va a dar a los grados Fahrenheit. O sea que los Fahrenheit son centígrados por 1.8 más 32. Vamos a ponerlo de esa forma. Fahrenheit son igual a los centígrados multiplicado por 1.8, que es 100 entre 80, más 32. O podemos cambiar normalmente, como tenemos un valor numérico y uno literal, que es variable, entonces puede ser 1.8 delante. 1.8 centígrados más 32. Así es más cómodo, vamos a decir, así es más práctico, estamos más acostumbrados a así, vamos a decir. Entonces los Fahrenheit son igual a 1.8 veces 2 grados centígrados más 32. Y pasamos de aquí a aquí. Esta es la Fahrenheit. Entonces, para llevarla de centígrado a Kelvin, le sumamos 273. Y para llevar de Fahrenheit a Rankine, le sumamos 460. ¿Ok? 460. Ya usted sabe entonces que usted va a tener vamos a ver aquí 4 escalas. Centígrado, Fahrenheit, Rankine y Kelvin.
Para nosotros llevar centígrado a Kelvin, decimos que los Kelvin son igual a los grados centígrados más 270. Ok. Son .15, pero vamos a olvidarnos de esa cosa. Y los rankings son igual a los Fahrenheit más 459.665 o 460. Aquí lo redondeamos a 273 y aquí a 460. Ya usted sabe que usted puede convertir cualquiera en cualquiera. O sea, si yo quiero llevar centígrado a ranking, yo sustituyo acá Fahrenheit, despejo aquí centígrado. Ya usted sabe entonces que centígrado va a ser igual a Fahrenheit menos 32 entre 1.8. O sea que también usted puede decir que los rankings van a ser igual a los Fahrenheit, pero en vez de Fahrenheit, yo lo quiero poner en términos de centígrados. ¿Ok? Entonces va a ser, el Fahrenheit va a ser igual, en vez de Fahrenheit va a ser 1.8 centígrados más 32, usted lo pone aquí. El ranking va a ser acá a 1.8 centígrados más 32 más 460. O, cambiándolo, decimos que el ranking es 1.8 centígrados más 492. Para llevar ranking centígrado a ranking. Fahrenheit a ranking 460. Centígrado a Kelvin 203. Y centígrado a Fahrenheit 1.8 centígrados más 32 más 2 Fahrenheit. Ya yo tengo todas. Y si quiere, vamos a poner aquí los centígrados en función de Fahrenheit. Los centígrados a partir de Fahrenheit va a ser igual, despejándolo de aquí, va a ser Fahrenheit menos 32, todo esto entre 1.8, pero recuerden que 1.8 es 9 quintos, entonces dice 9 quintos. O multiplica, dividido, perdón, se lo puse, ¿no? O sea, dividido, o sea, lo que usted lleva los centígrados, divide, multiplica por 5 novenos. Porque divide entre 1.8 es multiplica por 5 novenos, que es 1 entre 5.1.8. 5 novenos. Con esas fórmulas que tenga ahí, usted puede convertir cualquier unidad de escala de temperatura a otra. Estas son las únicas que vamos a utilizar acá. Entonces, la vamos a ver aquí directamente. Esto es para usted saber que la temperatura cambia de una forma lineal. Tiene que cambiar de forma lineal para poder utilizar esas fórmulas. Una vez me quedó mordida la jodida mucho. Cierra su micrófono, por favor. Cierra su micrófono. Jeremías, cierra su micrófono, Jeremías. Jeremías, cierra el micrófono, por favor. ¿Usted me escucha, Jeremías? Sí, señor. Cierra el micrófono, por favor. Seguro. Ya, yo se lo cerré, olvídese. Ok, mire, vamos a decir que son 28. Yo lo siento, pero ahora le voy a sacar la foto a los 28. Vamos a sacarle la foto a los 28 y esa es la asistencia. Ok. Un momentito. Son 2 páginas. Qué raro que no tengo aquí tengo la otra página. Ok. Escúchame un segundito, vamos a sacarle esta foto. Levante la manito, por favor. Tienen que levantar la manito para sacar la foto. Si no, no vale. Es claro, si no tiene la mano levantada es porque no está ahí. Levántela todo, por favor. No sabe levantar la mano, Jeremías, Stewart, Víctor Manuel, Keudi, Profesor, ¿dónde que estoy? Jeremías.
Ponga la manito, por favor. Profesor, ¿dónde No está la encuentro manito? dónde subir la manito, ¿no? No sabe estar la manito. ¿Usted nunca ha usado este sistema? Tenemos 2 años en eso, 3 años casi. Usted busca abajo una carita feliz. Y ahí en la carita, denle un clic y va a salir muchos otros stickers. Entonces, denle a la mano. Euris, ¿usted está ahí, Euris? Sí, profesor. Entonces, ponga la manito. Deje ver que no, yo no hubiera usado con la manito, ¿no? ¿Cómo usted no va a usar la manito? Busque abajo, donde hay una carita feliz. ¿La vio? ¿La vio la carita feliz? Abajo, busque una carita feliz. Ya, ok. Gracias. Profesor, perdone que me cometa. Donde dice más, en Ok. la mano Ya, derecha, ok, ya saben, como dice Carol. donde están los 3 puntitos. Ok. Ok, ya la estoy tirando, así que estése tranquilo ahí. Esta es la primera página. Un segundo que tengo otra paginita aquí. Pero en la otra paginita, Jeremías, Víctor Manuel, Eury no tienen, Ezequiel, José Enrique no tienen su mano levantada. Profesor, pero yo la tengo puesta. Ah, pero yo la estoy mirando. Profesor, yo puse... Radamés, oiga, Radamés. Ok, pero déjela ahí, Radamés. Ok, Ángel Sánchez, Stewart, Keudi. Stewart, Keudi, bueno, se quedaron ausentes. Estoy aquí, maestro. No, yo no voy a estar luchando con gente, yo no voy a estar luchando con gente. Voy a subir Ya, la mano, ya yo maestro, saqué por la aquí. foto, usted tiene que ser más vivo. Ok, seguimos. Ya usted sabe que la escala de temperatura, yo le dije ahorita, que tiene que ser lineal para una escala pequeña. Ok, y si es lineal, vamos a tener esta forma de la ecuación lineal, A más B por P. Ok, A y B son constantes, son valores constantes. Y si varía en forma lineal con la presión, tendríamos esa presión y temperatura, pero nosotros no utilizamos para medir temperatura con presión. Pero si la presión varía con la temperatura en un gas, por ejemplo, no en un líquido, porque los líquidos son incompresibles, tendríamos esa forma de la ecuación. Entonces, esto que nosotros vemos acá, usted ve esta gráfica que está aquí a la derecha, es una en el rango de cambio lineal de la temperatura, del volumen con la temperatura, volumen con temperatura. Ok, aquí tenemos presión, o puntos, o sea, puntos donde se mide, aquí hay presión y temperatura, pero también volumen y temperatura tendríamos la misma gráfica. Fíjense que para los gases, a presión a 0 grados centígrados, todos los gases tienen un volumen y una presión. Todos los gases, usted ve. Ahora, en el valor absoluto, en el cero absoluto, o sea, 273 grados centígrados negativos, ningún gas tiene volumen ni presión. No se mueve. Ni siquiera los electrones se mueven. O sea, podemos decir con toda propiedad que en la escala de temperatura absoluta, en cero absoluto, nada se mueve. No existe, nada se ha logrado con el cero absoluto. Usted ve dónde está ahora mismo el telescopio James Webb. Para que funcione en forma óptima los espejos, tiene que tener una temperatura cercana del cero absoluto. Eso es para eliminar las perturbaciones que da la presencia de gases. Entonces no debe haber gases. Oigan bien, no debe haber gases en los lentes. Por eso la temperatura tiene que ser cerca del cero absoluto, para que los gases que no interfieran con los lentes no hubiera gases. Sin embargo, no se logra a 273. Trabaja a 267 grados bajo cero. O sea, negativos.
Ya usted sabe entonces que para graficar tanto presión con la temperatura como volumen con la temperatura en escalas absolutas, tenemos el cero absoluto aquí menos 200 centígrados. Si fuera Fahrenheit, aquí fuera menos 460. ¿Ok? Si tuviéramos la escala Fahrenheit. En el cero absoluto, siempre que sería menos 460 Fahrenheit, tendríamos el cero absoluto en Rankine, que es lo que es el concepto que tenemos de que los gases a esa temperatura no tienen volumen ni tienen ninguna presión. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver aquí entonces, ya vimos las ecuaciones. La temperatura en Kelvin es la centígrados más 273. La temperatura en Fahrenheit, de Rankine en Fahrenheit, es la Fahrenheit más 460, 459.67. ¿Ok? En la práctica es común redondear 273 y 460. Usted vea que aquí en vez de 273.15, ponemos 273 y nosotros vamos a usar 273. Y en la Fahrenheit y Rankine vamos a usar 460. ¿Ok? Y ya sabemos de la relación entre la temperatura. Rankine es 1.8 la temperatura en Kelvin. Porque recuerden que la misma escala Rankine y Kelvin que Rankine y centígrado. Y la Fahrenheit es 1.8 a centígrado, pero más 32. Más 32. ¿Ok? Ya usted ve en esa figura, simplemente en la 1.36, como dice acá, se ve eso. Aquí vemos los termómetros para diferentes presiones, para diferentes, si tenemos un vacío absoluto, el cero, aquí va a marcar en centígrado 273 negativo, en Kelvin en cero, igual también la presión en kilopascal va a ser también en cero. Muy bien. Aquí vemos fácilmente las dos escalas, centígrado, Kelvin, Fahrenheit, Rankine, que fue lo que yo le puse ahorita. En 0 centígrados tenemos 32. En 0 centígrados tenemos 32 Fahrenheit. Y en 32 Fahrenheit 492. 492, que fue la que yo le expliqué ahora. Ok, la temperatura de escala internacional, escala internacional de temperatura, ya sabemos que en el sistema internacional es Kelvin. En el sistema internacional la temperatura tiene que ser en grados Kelvin. Eso no hay que explicárselo mucho. Aquí vemos la relación, la comparación de las magnitudes, que un Kelvin es 1.8, un Kelvin es un centígrado, 1.8 y 1.8 la relación entre Fahrenheit y Kelvin. Y la relación entre esto y esto es 1.8. O sea, un centígrado es 1.8 Fahrenheit. Obviamente esa es la escala. Recuérdense la comparación de las 4 escalas que les acabamos de hacer. Algunas relaciones de termodinámica, ya usted sabe que si tenemos el cambio de temperatura en delta T, en Kelvin es igual que en centígrado, porque los dos tienen 180. Los dos tienen 180 que vimos aquí en la escala. O sea, el delta va a dar siempre 50. De aquí a aquí hay 50, tanto en Kelvin como en centígrado. Y en entre este y este, entre este y este, y entre este y este, también hay la misma diferencia. Exactamente la misma diferencia, son 492. O sea, este menos este a 492, 460. Este menos este, 460. Este menos este, 460. La misma diferencia. Eso es lo que le indica esto aquí, que el delta en Kelvin y centígrado es igual que el delta en Rankine y Fahrenheit. Porque son las mismas escalas, las mismas escalas. ¿Ok? Ya usted sabe, una relación de termodinámica tiene que ver con la temperatura y con frecuencia surge una pregunta. Si está en Kelvin o si está en centígrado. Entonces esa relación implica una diferencia de temperatura, como por ejemplo, A es igual a B por delta T. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene esta constante, una constante determinada va a ser igual a otra constante por delta T, dependiendo de la escala de cual usted utiliza. Entonces, no tiene mucha importancia. Usted se da cuenta que no tiene mucha importancia que utilice un delta. No importa cuál sea la escala, entre Kelvin y centígrado, el delta es igual. Y entre Rankine y Fahrenheit, el delta es igual.
¿Entiende? Si usted se da cuenta entonces, como es el mismo delta para Kelvin como para centígrado, ya se le quita el delta y se ve A igual a B por T cuando se usa Kelvin. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Esto es simplemente un ejemplo para calcular la temperatura en Kelvin, Fahrenheit y Rankine. También la pude haber pedido en centígrado. Claro, es que me la van a dar en centígrado. Dice aquí que durante un proceso de calentamiento, la temperatura de un sistema aumenta en 10 grados. Fíjese, si digo que aumenta en 10 grados, yo le estoy dando un delta. Exprese ese aumento en Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Muy bien. El aumento de temperatura de un sistema se va a expresar en diferentes unidades. Esa es la solución. El análisis me dice, este problema trata de cambios de temperatura que son idénticos a la escala de Kelvin y Celsius, es lo mismo. Por eso, el delta en Kelvin es igual al delta en centígrados y son 10 Kelvin. O sea, estos 10 centígrados es igual a 10 Kelvin. Ya está la primera. ¿Ok? Ahora dice que los cambios de temperatura en la escala Fahrenheit y Rankine también son idénticos porque tienen el mismo delta T y se relacionan con Celsius y Kelvin en 1.8, que ya vimos ahorita. Por lo tanto, el delta en Rankine va a ser igual, va a ser 1.8 del delta en Kelvin. Por lo tanto, como esto es D, 1.8 por D va a dar 18 Rankine, el delta. Y como Rankine y Fahrenheit de la misma escala, también va a ser 18 Fahrenheit. Está muy simple. Ok, vamos ahora a hablar del tema de la presión. Ahí me parece que entró. Pueden quitar su manito ya todo, por favor. Por favor, la pueden quitar toda la manito. Gracias. Vamos a ver la presión. Y vamos a ver cómo se mide la presión, cuáles son las unidades de presión y los diferentes tipos de instrumentos para medir la presión. ¿Ok? Que eso ustedes se lo saben o están un poco familiarizados. Entonces, la presión es la fuerza normal de un fluido, unidad de área, una superficie perpendicular. O sea, una fuerza normal es una fuerza perpendicular. ¿Ok? O sea, que la presión es fuerza partido área. Y es sobre una área unitaria normal. La fuerza tiene que ser normal. Entonces, se habla de presión solo cuando se trata de un gas o un líquido. Claro. ¿Por qué? Bueno, en el sólido normalmente no se habla de presión. ¿Por qué? Bueno, porque los sólidos no ocupan el lugar del espacio que lo contiene totalmente. Ejercen presión. Si usted llena un envase, una lata, usted la llena de piedras, la piedra ejerce presión sobre la pared. Pero la piedra, cada piedra ejerce una presión, no es uniforme. No es que no se estudia, se estudia. Pero nosotros estamos hablando de fluidos, en gases y en líquidos. Mientras que la contraparte de la presión en sólido es un esfuerzo normal, se llama como esfuerzo, no como presión. ¿Okay? Puesto que la presión se define como la fuerza normal por unidad de área, se tiene como unidad Newton por metro cuadrado. Y eso se llama Pascal. Fíjense, si usted va relacionando las unidades, como usted dio física 2, que le dieron trabajo, presión, le dieron trabajo, energía y potencia. De ahí para acá no se le puede olvidar que el trabajo, energía, son joule. Y los joules son Newton por distancia. Pero aquí hablamos Newton sobre metro cuadrado. Si usted ve, porque el Newton es la fuerza y el metro cuadrado es el área. Vamos a poner aquí que presión es igual a fuerza partido área. La fuerza son Newton entre metro cuadrado. Pero el Newton, usted lo puede descomponer que es kilogramo
metro entre segundo cuadrado. Y esto lo voy a multiplicar por 1 sobre metro cuadrado. Se va este metro con este cuadrado y me da que la presión sería en kilogramos sobre metro segundo cuadrado. ¿Cómo? Sí. Metro segundo. Kilogramos entre metro segundo cuadrado. Esa es la presión. Pero es más cómodo que resolver la Newton a un kilogramo metro. Al dividir entre metro cuadrado, kilogramos entre metro. Esa es la presión. Es la primera presión. Newton entre metro cuadrado. Entonces, un Newton es la fuerza que hay que aplicar sobre un kilo para acelerarlo, una aceleración de un metro. Es esto, lo dividido entre metros cuadrados, entonces me queda esto, pero esto es un pascal. Y 1000 pascales son 1000 veces Newton entre metro cuadrado. Las 1000 veces. No se le puede olvidar. ¿Okay? Ya usted sabe entonces que un pascal es un Newton por metro cuadrado. Esa unidad de presión es muy pequeña para en fines prácticos. Entonces, de ahí que se multiplica por 1000 y se conoce que un kilopascal, o sea, 10 a la 3 pascal, 10 a la 3 pascal, para comparar, cuando usted habla de un newton metro, un pascal, es muy pequeña esa presión. Okay. Los múltiplos, usted puede tener tantos kilos, usted recuerda los múltiplos en el sistema decimal. Usted va desde la unidad básica, que es 10 a la 0, te da 1, 10 a la 0 es 1, y 10 a las 1 es 10. Y el 10, el prefijo de 10 veces algo es deca. Y el múltiplo, pero el submúltiplo es deci, que es 1 sobre 10. Entonces usted tiene que recordar los prefijos en la escala decimal, que creo que la vimos. Que usted tiene, por ejemplo, el metro, el decímetro, el centímetro, el milímetro. O sea, si lo va dividiendo, si tiene un metro, tiene un decámetro, que son 10. Si 100 son un hectómetro, que son 10. Si tiene 1000 son kilómetros. Entonces, si tienen 10.000, diga. Cierra su micrófono, por favor. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, maestro, sí, se escucha. Ok. Ya usted sabe que un pascal es una cantidad muy pequeña. Por eso se expresa en kilopascal. Y ya usted sabe, como ustedes tienen que saber los prefijos, yo le estaba diciendo que un pascal, un decapascal, un hectopascal para 100, un kilopascal para 1000, un deca-kilo son 10.000. Un hectokilo son 100.000 y 1.000.000 son megapascal. Megapascal es 1.000.000. Usted sabe que usted va subiendo la escala en los prefijos que van creciendo de 10 en 10. Y si es submúltiplo, entonces, si usted tiene un pascal, usted puede tener un decipascal, que es la décima parte, un centipascal, que es la centésima parte, un milipascal, que es la milésima parte. Y para irnos de una vez ahí a la millonésima parte, va a tener un micropascal. Pero aquí, obviamente, no vamos a usar unidades submúltiplos porque es al revés, el pascal es una cantidad muy pequeña. Pero otras unidades de presión que se usan comúnmente
dice en Europa, o sea, el sistema inglés que se usa más en Europa, son un bar, atmósfera estándar, kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, pero también hay otras presiones, que es la Torricelli, que es la que se utiliza también para medir presión. Okay. Entonces, un bar son 10 a la 5 Pascal. Entonces, fíjense que 10 a la 5 Pascal es un hecta kilopascal. Un hecta kilopascal. Un kilopascal es 10 a la 7, 10 a la 3. Y por 10 a la 2 son 100. O sea que esto es igual a 0.1 milipascal, porque un megapascal, por ejemplo, porque uno menos. So, 10 a la 7, esto es 10 a la 7, 10 a la 5, uno menos. O lo mismo que son 100 kilopascal. Un bar son 100 kilopascal. Una atmósfera son 101.325 pascal. O 100, esto es, perdón, 101.000. O 100.325 kilopascal. O 1.0325 bar. Eso entre 100. Y también tenemos kilogramos fuerza, que son 9.8 newton por centímetro cuadrado. ¿Usted recuerda? 9.8 newton por centímetro cuadrado, que es la fuerza de la gravedad, que es un kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Y así, usted tiene atmósfera, que es 0.9679 como presión. Una atmósfera. Una atmósfera, o sea, 0.987 bar, que sería 98.7 kilopascal, eso es una atmósfera. Observe entonces que la unidad de bar, atmósfera y kilogramos fuerza por centímetro cuadrado son casi equivalentes entre sí, si usted ve los valores que vemos ahí. Pero en el sistema inglés, o sea, la unidad de presión es libra fuerza, perdón, en el sistema inglés es libra fuerza o pulgada cuadrada, libra fuerza o pulgada cuadrada, que se llama PSI. No PSI-A todavía, porque tenemos que llegar a presión absoluta. Y una atmósfera son 14.7 libras por cuadrado. Una atmósfera. Si usted hace la conversión aquí a atmósfera, desde aquí, usted va a llegar a ese valor, porque usted va a dividir esto por 2.2046, lo multiplica por 100 al cuadrado, que son 10.000, y le va a dar este valor. Okay. Esos son simplemente, usted usa factores de conversión. La presión también se usa para sólidos como sinónimo de esfuerzo normal. O sea, un esfuerzo normal es la presión que se ejerce sobre una superficie, es un esfuerzo normal. Es un esfuerzo cortante. Es la fuerza que actúa perpendicularmente en una superficie con una de área. Por ejemplo, una persona que pesa 110 libras, cuya área total es 50 pulgadas, deja una huella en sus zapatos, ejerce una presión de 150 libras, fuerza por cada 50 pulgadas cuadradas, que es su peso entre su pulgada cuadrada de área, que si lo lleva a términos unitarios le va a dar 3 PSI. ¿Ok? Si una persona se apoya en un solo pie, va a tener la mitad. En vez de 50, va a tener 25. Y le va a dar 6 PSI. Recuérdese que es sobre el área. La presión se duplica. Si disminuye el área, la presión aumenta. Okay. Muy bien. La presión real, la real de una determinada posición se llama presión absoluta. ¿Qué significa la presión absoluta? Bueno, que la presión que usted mide con un manómetro le resta a la presión atmosférica. Perdón, le suma la presión atmosférica y va a tener la presión absoluta. Ok, se mide respecto a un vacío absoluto, la presión absoluta, como si no existiera la atmósfera. Si usted mide la presión de un neumático, la presión del neumático en el manómetro no está incluida la presión atmosférica. Hay manómetros que ya está calibrado y le quitan la tara, y la tara es la presión atmosférica. Porque la presión atmosférica también actúa sobre el aire que está en la goma, pero muy poquito. La mayor parte de los dispositivos para medir presión se calibran a cero en la atmósfera. Entonces, cuando se calibran a cero es que usted lo pone en cero
a presión atmosférica. Ya con eso le resta la presión atmosférica y le da la presión absoluta. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Verdad que sí? O sea, indica la diferencia entre la presión absoluta y la atmosférica local. Entonces, esa diferencia es la presión manométrica, o sea, la presión que dice ese manómetro. ¿Ok? Las presiones que están por debajo de la atmósfera se conocen como presiones de vacío. En la medida que la presión es mucho menos que la atmósfera, cada vez la presión es más vacía, o sea, es negativa. Y se mide mediante medidores de vacío, que indican la diferencia entre la presión atmosférica y la absoluta. Siempre se tiene que expresar. La presión absoluta, manométrica y de vacío son todas positivas. Y se relacionan entre sí de esta siguiente forma que usted ve acá. Vamos a ampliar un poquito para que se vea mejor. Que la presión manométrica es la absoluta menos la atmosférica. La presión de vacío es la atmosférica menos la absoluta. Es al revés. Como vemos aquí en esta figura que está acá. Vamos a bajar un poquito esto para apreciar. O sea, si usted tiene un instrumento, usted tiene aquí hay un vacío. Fíjese que está hacia abajo. Y aquí es hacia arriba, es manométrica. Entonces, esta es la atmosférica. Si está por debajo de la atmosférica, aquí hay un vacío. Y esta es la presión que mide el manómetro, o sea, la absoluta. La absoluta le resta el negativo de la atmósfera. Entonces, eso quiere decir que la absoluta va a ser la atmosférica menos el vacío. Y aquí la presión absoluta va a ser la presión, la manométrica más la atmosférica, que es la que vemos acá. O al revés, usted quiere tener la presión atmosférica, a la absoluta le resta la manométrica. O al revés, a la absoluta le resta la atmosférica y tiene la manométrica. O al revés. Si usted quiere esta, usted multiplica todo eso por menos 1 y pasa esta para acá. Esta le va a quedar para acá positiva. Esta menos esta le da esta. Esta menos esta le da esta. Ok. Muy bien. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo para aplicar esa escala. Un medidor de vacío conectado a una cámara marca 5.8 PSI. PSI es presión relativa, o sea, no es absoluta, es la presión del manómetro. Si fuera absoluta, fuera PSI-A. ¿Ok? En un lugar donde la presión atmosférica es de 14.5 PSI. ¿Cuál es la presión absoluta de esa cámara? Y usted sabe que tiene que restarle a la atmosférica, tiene que restarle la manométrica. Y le va a dar la absoluta. Entonces se tiene una presión manométrica, una cámara de vacío. Recuerden que se resta porque tiene cámara de vacío. Aquí vamos a aplicar la absoluta igual a la atmosférica menos la de vacío. Y me da una presión de vacío. En este vacío es 5.8 PSI. Debe que es menos que la atmósfera. ¿Ok? Entonces, la presión es la fuerza de compresión por unidad de área. Y da la impresión de ser un vector. Sin embargo, la presión en cualquier punto de un fluido es la misma en todas las direcciones. Eso quiere decir que su magnitud es cero. Como es la misma en todas las direcciones, el movimiento es cero. Por lo tanto, tiene una magnitud, pero no tiene dirección. Por lo tanto, la presión es escalar. No se le puede olvidar. Recuérdese que para que haya un vector, tiene que haber una magnitud, una dirección y un sentido. El sentido es para saber si es positivo o negativo. Pero tiene una dirección. Tiene que moverse en una dirección para que haya trabajo y para que para que sea un vector. Si no hay movimiento, no hay vector. Si usted infla una llanta y la deja ahí, no se mueve para ninguna parte. Por lo tanto, esa presión, que es igual para todas partes, no produce movimiento. Por lo tanto, no hay un vector. Toda la presión, siempre una presión es escalar. ¿Ok? Ahora va a haber variación de la presión con la profundidad en un líquido, en este caso en agua. Ya usted sabe que mientras más abajo usted está en el agua, el peso del agua que está encima
Bueno, se va a ir de nuevo, oigan bien, se va a ir de nuevo el Zoom. Entonces, vamos a entrar de nuevo.